Buenas noches tengan todos ustedes una vez más. Estamos en miércoles nuevamente y gracias a Dios otro día más de enseñanza, otro día más de victoria, otro día más del año 2021. Es un placer llegar hacia sus hogares y poderles traer la enseñanza de parte de Dios por medio de su palabra a través de la enseñanza. Así de que seguiremos con el capítulo 11 del libro de Marcos. Y realmente estamos muy emocionados con este libro porque tiene bastantes cosas bien innovadoras y realmente es un libro que es mucho más es práctico, más bien dicho, y no sistemático como Mateo, aunque Mateo pues la verdad fue también un desglosamiento muy interesante, pero Marcos es más de acción, ¿verdad? De que trae muchas situaciones que son inesperadas. Pero bueno, vamos a orar en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por guardarnos, Padre Eterno, y estar una vez más trayendo esta enseñanza, esta palabra que es de nutrición para nuestra alma y nuestro espíritu. Yo soy el primero necesitado de aprender de tu palabra, Padre Eterno. Te pedimos de una manera especial que todos los que se conecten puedan nutrirse por medio de la palabra, Señor, y estudiarla ahí en sus hogares y ponerla en práctica cuando fuese necesario. Atamos y reprendemos toda cosa contraria, Señor, todo lo que quiera quitar lo que tú ya tienes establecido en cada uno de nosotros por bendición, en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo y el poder del Dios Todopoderoso. En esta hora, Señor, proseguimos con la enseñanza. Amén. Bueno, nos quedamos, ¿verdad?, acerca de la limpieza del templo, de lo que hacía el Señor Jesucristo desde el principio de su ministerio y después al final de su ministerio. Y también pudimos ver, ¿verdad?, de que Él llamaba a aquellos que estaban vendiendo tantas situaciones en el templo que lo habían convertido en una cueva de ladrones, o sea, ladrones, les estaba diciendo, ¿verdad?, por todo el comercio que ellos querían hacer. Dijimos, ¿verdad?, en el capítulo 15 que llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y vimos que en esta ocasión Él limpió el templo. Y también como vimos que al principio de su ministerio también lo hizo y al final del mismo. Eso dijimos el miércoles pasado. Ellos tenían un lugar, dice, en el mercado de valores y se encontraban ahí para que los extranjeros que llegaran de otros países pudiesen cambiar su dinero. Los extranjeros no podían utilizar su propia moneda, sino que necesitaban las monedas legales del templo. Cuando los cambistas efectuaban el cambio de divisas, también cargaban a la gente un cierto porcentaje, y en cierto sentido era beneficioso y servía para una buena causa, pero el lugar no era el indicado. Decíamos el miércoles pasado, ¿verdad?, que hay cosas buenas. Sí hay cosas buenas, pero su fin a la vez es malo, ¿verdad? Y teníamos que tener cuidado de hacer cosas buenas que parezcan malas o hacer cosas malas que parezcan buenas. En el sentido acá, la verdad, ellos querían o tal vez sentían que estaban haciendo una buena causa, pero no era el lugar. El templo no era el lugar para que ellos lo convirtieran en un comercio. Es por eso que hasta el día de hoy nosotros tenemos que tener el cuidado, ¿verdad?, que las cosas de Dios no son un comercio, sino que es algo espiritualmente lleno del poder del Señor para sobrellevarlo en las cosas espirituales. No sobrellevarlo, sino llevarlo en las cosas espirituales. Y es por eso también de que muchas veces está el celo por el lugar donde nosotros dijimos que vamos a adorar, ¿verdad?, que haya un respeto. Entonces acá dice que el problema fue que nuestro Señor dijo que el lugar se había convertido en una cueva de ladrones, con el siguiente alboroto que nosotros podemos imaginar. Entonces vimos nosotros, ¿verdad? Entonces vimos nosotros que en este alboroto no estaba bien la situación por todo lo que hacían estos comerciantes ahí dentro del templo. Bueno, nosotros podemos ver
que la presentación pública como el Mesías no fue precisamente una entrada triunfal en Jerusalén. Y la verdad fue el rechazado. Entonces, este término es ajeno al vocabulario bíblico, llamar a esta entrada triunfal, porque realmente no estaba en la expectación que debería haber estado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esperamos entonces llamarle una entrada triunfal hasta ver en el futuro, cuando Él regrese a la tierra. Y como dice la carta de primera a los Tesalonicenses 4:16, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y entonces nosotros, los que estemos vivos, si es que estamos vivos para ese entonces, ¿verdad? Y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. O si no, pues va a pasar lo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que queremos hacer un énfasis acá es que espiritualmente sí fue una entrada triunfal, porque realmente era y es el Rey de Reyes y Señor de Señores que estaba haciendo su entrada, pero realmente no se estaba dando como debería haber sido. Pero cuando Él regrese, sí se va a ver tanto espiritualmente y podríamos decir físicamente la entrada triunfal nuevamente del Señor Jesucristo, juntamente con todos los que, si ya hemos sido arrebatados, vamos a estar con Él, y si estamos vivos, pues vamos a ser arrebatados con Él juntamente cuando Él regrese. Y entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, que seremos arrebatados juntamente con ellos, y veremos aquella enorme multitud de personas que han confiado en Cristo durante más de 2000 años, que van a ser millones de santos. Entonces nosotros podemos ver que realmente esta sí será una entrada triunfal que todo ojo le verá, y creemos que será de una duración muy larga, aunque la resurrección ocurrirá en un momento breve y en un abrir y cerrar de ojos, pero el desfile durará bastante más. Escúchese bien, que dice acá que la resurrección ocurrirá en un momento breve, en un abrir y cerrar de ojos, pero el desfile durará bastante más. Y el Señor les guiará a un nuevo lugar, a una nueva creación y a un nuevo hogar, llamado la Nueva Jerusalén, preparado para este nuevo grupo. Aquella así será, o esa sí será, una entrada triunfal totalmente gloriosa, porque nadie se va a interponer a nada, como en el tiempo cuando Él estuvo en su ministerio antes, ¿verdad? Que muchos se opusieron a lo que realmente Él era, pero ahora absolutamente nadie va a poder hacer nada, porque ya todos sabemos, y aún aquellos que no quieren saber, pero lo van a saber, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Entonces seguimos, ¿verdad?, con el versículo 20-21. Dice así: por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Lo sucedido, que provocó el asombro de los discípulos, hizo que el Señor pronunciase un discurso sobre la oración. Y aquí vemos el versículo 22, que dice así: y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. Ahora sigue diciéndonos Él como discípulos tener fe en Dios. Y nosotros tenemos que seguir teniendo esa fe. Resulta interesante que este discurso sobre la oración de fe sugiere del hecho de que Pedro llamase la atención sobre la higuera seca. Él es el primer paso de la oración. El primer paso de la oración debe ser depositar la fe con Dios, o la fe en Dios. Fíjese bien, el primer paso de la oración es la fe en Dios y la fe con Dios. La fe en Dios y la fe con Dios en nosotros.
creyendo que todas las cosas Él las hará, pero siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que es bajo la voluntad de Él, porque todo es hecho, pero bajo la voluntad de Él para conveniencia nuestra. Seguimos. El escritor de la carta de los Hebreos 11:6 declaró el mismo principio diciendo: y sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese bien lo que dice Hebreos, ¿verdad? En el capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros nos acercamos en oración no teniendo fe, no vamos a poder agradar a Dios. Ahora bien, muchos podrán decir: pues yo tuve fe y no sucedió lo que yo tenía en fe. Nosotros tenemos que ser conscientes una vez más. Yo reitero mucho eso en mis predicaciones, reitero eso mucho en las enseñanzas y aún en la vida personal y en la vida en pláticas seculares o de espirituales que hacemos, que nosotros debemos de ser positivos, pero realistas. Y esto yo lo convierto en tener fe, pero saber que estamos bajo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener problemas. Vamos a decir: yo tuve fe y tuve toda la confianza en Dios, pero no sucedió como yo quería. Y puse toda mi confianza. Y la palabra me enseña que todas las cosas son posibles y son hechas si nosotros tenemos fe. Claro que sí, todo, pero muy conscientes. Y vuelvo a reiterar, bajo la voluntad de Dios. Seguimos. Vamos a ver, nos quedamos entonces, ¿verdad? Que tenemos que tener fe, y es interesante, ¿verdad? Que la oración debe de llevar la fe primero antemano. Y dijimos que en Hebreos 11:6 dice, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa los que le buscan. Es muy importante eso, ¿verdad? Tengamos pues en cuenta que la fe en Dios constituye el primer paso. Nosotros, bendito sea Dios, bendito sea el Señor Jesucristo, ¿verdad? La Trinidad divina y también el Espíritu Santo, de que estamos bien conscientes que Dios existe y no tenemos duda en cuanto a lo que Él es. Probablemente el que no se ha convertido, el que todavía divaga en que sí, que no, probablemente tendrá dudas acerca de quién es Dios. Pero nosotros sí creemos que Él existe. Incluso, ¿verdad?, para aquel que nos esté viendo y crea probablemente o esté titubeando que no crea que el Señor existe, le invito a que le conozca de una manera especial. Amén. Y nosotros que ya le conocemos, que lo conozcamos aún más. Seguimos. Dice así, en el versículo 23: en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Este versículo ha sido mal interpretado muchas veces. Escuche bien, que este versículo ha sido mal interpretado muchas veces. El cristiano no tiene que andar literalmente removiendo montañas. No vamos a ir a un, ¿verdad?, montañón ahí a quererlo mover. No, realmente esto es espiritualmente, o valga la redundancia la palabra, espiritualmente hablando. Pero nosotros necesitamos poder para poder vivir. Fíjese bien, nosotros necesitamos poder para poder vivir. El poder tiene que venir del Señor Jesucristo para hacer frente cada día a las montañas de persecuciones y de preocupaciones y de tantos problemas que nos enfrentamos a diario. Esas son las montañas que nosotros vamos a mover en el nombre del Señor Jesucristo, y que hemos movido y que se moverán, porque el poder de Dios está en nuestras vidas. Pero no somos inmunes a los problemas, no somos inmunes a tantas situaciones de persecución y de tantas situaciones que pasamos en la vida, no. Pero el Señor Jesucristo nos ayuda a salir de todo ello. Y como ya hemos visto en los miércoles pasados, es muy importante que nosotros pasemos procesos.
Es muy importante que nosotros pasemos desiertos. Es muy importante que nosotros pasemos situaciones adversas, porque eso nos llevará cada día a los que creemos en Dios. Escuche bien, a los que creemos en Dios nos llevará a la humillación y a estar conscientes que todos los días dependemos de Él. Sigamos. Y dijimos entonces de que todo esto, ¿verdad?, es espiritualmente hablando. Es por ello que el apóstol Pablo oró por los creyentes de Éfeso en su carta en Éfesos 3:16. De esta manera, que Dios os concede, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu. Escuche bien, en el hombre interior. Por supuesto que no tenía sentido mover literalmente montañas, y no lo podríamos hacer nunca jamás. Pero espiritualmente hablando y tipificando todo lo que ya dijimos, sí se van a mover y las vamos a poder mover, las vamos a quitar, porque el Señor Jesucristo va por delante de nosotros. Amén. Y el poder de su espíritu. Sinceramente, nosotros nos fortalecemos interiormente con el poder del Espíritu Santo todo el tiempo. Y creemos que esta idea es importante y central, de la cual estaba hablando Pablo, como la ilustración que pudimos ver. Amén. Entonces la oración se puede lograr con la fe puesta en el Señor Jesucristo todo el tiempo. Seguimos con el versículo 24 y dice así: por eso os digo que todas las cosas por las que oréis, pidáis, creéis que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Todas las peticiones, por supuesto, pero conscientes que bajo la voluntad de Dios, lo que Él sepa que a nosotros nos conviene. Tenemos que tener fe en Dios, pero así tenemos que tener fe en Dios, sí, pero ello no nos proporciona la capacidad de satisfacer nuestros propios deseos, que a veces son egoístas, lo que yo le acabo de reiterar. Que eso no quiere decir que el Señor todo el tiempo va a conceder nuestros deseos. No. A veces sí, pero no todo el tiempo, porque nuestros deseos pueden ser perjudiciables o perjudicables para nuestra vida. Y cuando eso lo ve el Señor, entonces dice: no te voy a conceder lo que me estás pidiendo, pero Él utilizará otros medios de los cuales si nosotros le buscamos y nos humillamos, nos va a hacer entender qué es lo que nos va a dar en vez de lo que le estamos pidiendo, que no nos puede causar una bendición. Y a la larga nos va a causar bendición lo que Él está poniendo en nuestras manos, que probablemente no sea lo que nosotros queremos, pero sí lo que Él quiere, pero de todos modos contestará nuestra oración de petición. Eso es seguro, es certero. ¿Ok? Entonces dice acá, ¿verdad?, que es importante que nosotros sepamos esto cada día. Dice que, ok, vamos a ver. Por eso dice que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya habéis recibido y os serán concedidas. Pero no quiere decir, ¿verdad?, que lo que nosotros, como dijimos, vaya a ser lo que quisiéramos como capricho. Y de ahí sigue diciendo: tenemos que tener fe en Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la fe tiene que estar viva todos los días de nuestra vida. Y todos los días nosotros tenemos que orar. Pero como dice acá, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nuestra fe tiene que ir con nosotros de la mano en nuestra vida todos los días, porque todos los días tenemos la necesidad de orar. ¿Ok? Vamos a leer el 24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que habéis recibido y os serán concedidas. Bueno, eso ya lo leímos, ¿verdad? Vamos a leer el 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos
perdonará nuestras transgresiones. Fíjese bien, en la oración es importante que nosotros tengamos fe. Pero aquí el versículo 25 y 26 es bien explícito y nos dice que cuando nosotros oremos tenemos que tener en cuenta perdonar lo que tengamos en contra de alguien. Porque si no, Él no os perdonará todas nuestras ofensas y todas nuestras transgresiones. Mucha atención en ello. Por los días que estamos viviendo, que no haya nada en nuestro corazón, absolutamente nada que vaya en contra de lo que es nuestro interior de paz y tranquilidad, con lo que quiere venir a contrarrestar muchas veces en lo que es el perdón. Y es muy importante porque podremos tener fe, podemos estar orando, pero también tenemos que tener un corazón limpio de rencillas y de tantas situaciones que muchas veces nuestro corazón puede tener. Tenemos que perdonar para ser perdonados, tenemos que tener fe para que Él escuche nuestra oración. Nos vamos a quedar ahí y vamos a seguir con el próximo versículo el próximo miércoles. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por la bendición de poder escudriñarla y seguir aprendiendo, Señor. Gracias porque tú nos perdonas y nos das también ese poder para tener fe en ti y también el poder para mover montañas y poder nosotros ser libres de cualquier situación y poner todas las cosas en tus manos. Pero Dios mío, te pedimos de una manera especial que si en alguna ocasión nosotros no quisiéramos perdonar, que tu Espíritu Santo nos redarguya para perdonar toda situación o toda persona en cualquier momento, para estar libre, Dios mío, y poder llegar al trono de tu gracia en oración y súplica, y tú puedas, Dios mío, a dar aquello que nosotros pedimos en oración. Padre eterno, gracias por este momento y gracias por todo lo que haces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasen una muy buena noche, Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias. Givelify es dar simplificadamente. Givelify es la forma más sencilla y hermosa de dar y rastrear donaciones al lugar de adoración o caridad de su elección. No está limitado al dinero que tiene a la mano. No es necesario escribir cheques ni formularios complicados para completar o códigos de mensajes de texto para recordar. Givelify señala automáticamente su ubicación e inteligentemente identifica la causa benéfica, lugar de iglesia o la conferencia a la que asistes sin la necesidad de buscar. Dado que Givelify detecta automáticamente dónde estás haciendo una donación, puedes completarla en tan solo 3 pasos. Paso 1. Use una de las configuraciones denominadas para elegir la cantidad de su donación. Paso 2. Seleccione la campaña a la que desea contribuir. Paso 3. Con su tarjeta de crédito o débito archivada, complete su donación y obtenga un recibo de su donación inmediatamente. Configurar donaciones periódicamente es un proceso sencillo en 2 pasos. Haga clic en la frecuencia que guste y nunca olvidará de hacer su donación. Givelify le permite ver fácilmente su historial completo de donaciones. Marque el lugar de adoración que normalmente asiste como su inicio para acceder rápidamente en un clic. Givelify. Clic, dar, listo.